Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces, capítulo 4. Entonces, el texto es Jueces, capítulo 4. Nuestro tema del día de hoy, yo le puse así por título, ¿ok? Y a veces el título nos ayuda mucho para introducirnos en el tema. Voy a tratar de ir un poco despacio. No creo que lo logre, pero voy a tratar. Entonces, el tema es mujeres fuertes y hombres débiles. Puse por título, que mujeres fuertes y hombres débiles. Se oye bonito, ¿no? No, en realidad no se oye bonito. Esto es un desorden en la Biblia. ¿Ok? Bueno, ese va a ser nuestro tema. Vamos a leer Jueces capítulo 4 en primer lugar. Todos, por favor. Vamos a leer únicamente del verso 1 al verso 9, aunque vamos a estar en todo el capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice así, verso 1. Después de la muerte de Ahón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha llamado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Odab, suegro de Moisés, se había apartado de los cananeos y había plantado sus tiendas en el valle de Samín, que está junto a Cedes. Verso 12 nada más. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Vamos a leer nada más hasta ahí. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta mañana porque pudimos congregarnos en este lugar. Padre, tú conoces nuestra condición el día de hoy. Tú conoces quiénes son salvos por la fe puesta en Jesucristo.
Padre, tú conoces quiénes no son salvos. Pero nosotros, Padre, creemos que al escuchar tu palabra, aquellos que no son salvos pueden tener fe, Señor, y si son ayudados por ti, si vienen en esa fe verdadera, ellos pueden ser salvos, Señor. Ayúdales, por favor. Usa tu palabra en el corazón de ellos. Padre, pero también creemos que nosotros que somos salvos, también estamos necesitando de este alimento espiritual para que nuestras vidas sean más de tu agrado, Señor, para que mientras estamos aquí en la tierra, antes de llegar a tu presencia, podamos, Señor, hacer las cosas, las obras que te agradan a ti, pero te necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor, que tu palabra produzca esa fe en nosotros y que así podamos servirte a ti. Pedimos también por las personas que no están presentes, por los hermanos en la fe en especial. Conoce su situación, ayúdales para que ellos también puedan congregarse como tú lo has mandado. Y también, por favor, ayuda a los que por cuestión de salud están postrados en la cama, levántales, restauran, está bien para que ellos tengan esa libertad de junto con la iglesia, cantar a tu nombre, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mujeres fuertes y hombres débiles. Este es un tema un poco, un poco rasposo. A veces como que si no se entiende bien, se malinterpreta. Eh, Escuchaba, miraba yo en internet una encuesta. A ver usted qué opina. Le preguntaron a un grupo de mujeres, una por una, si la vida de usted y de su esposo estuviera en peligro y solamente uno tuviera que salvarse, le preguntan a la esposa, esposa, ¿usted daría su vida por su esposo? Y la primera dijo, no, que muera él. Y así le preguntaron a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y todas dijeron, no, que muera él, ¿no? Ahora, ¿alguien se sorprende por esto? No, está bien. Luego hicieron una encuesta con varones. Hey, varón, si la vida de usted y de su esposa estuviera en peligro, varón, ¿usted daría la vida por su esposa o la entregaría a ella para que muriera? Es interesante. Estos no eran creyentes, ¿ok? Eran personas que no conocen a Cristo. Pero todos contestaron, no, yo doy mi vida por ella. Primero, al segundo, todos dijeron lo mismo. O sea, no sé si para salvar el momento, pero es obvio, ¿no? ¿Qué opinaría usted de un varón que dijera, no, pues que se muera ella? ¿Se oiría bien? Hay algo en nuestra naturaleza, ¿cierto? Que nos hace saber que Dios nos hizo diferentes. No que el varón valga menos y la mujer valga más. No que el hombre valga más o la mujer valga menos. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí me entiende? Pero es evidente que la misma naturaleza, los sentimientos, los pensamientos, nos hacen saber que somos diferentes, ¿no? Que Dios nos creó con actitudes diferentes, con pensamientos diferentes. ¿Sí me entiende? Aún vemos el cuerpo del hombre, vemos el cuerpo de la mujer, es diferente. Los ejércitos están formados en su mayoría por hombres. Alguna que otra mujer por ahí se mete, ¿no? Pero la mayoría son varones. ¿Por qué son varones? Porque para el efecto de la guerra, ¿quién funcionaría mejor? De hecho, si usted no ha visto cuando hacen las pruebas físicas,
ponen a un varón y ponen a una mujer de un físico similar, y usted se va a dar cuenta que el varón aventaja por mucho a la mujer. Eh, lo he contado algunas veces, los que les gusta el fútbol, creo que fue aquí en Estados Unidos, un grupo de mujeres se metió en la cabeza de que ellas podían dominar a un grupo de varones de fútbol. Este era un grupo de mujeres que jugaban profesionalmente y los que saben le dijeron, no, no es posible eso. Ellas dijeron, sí, sí es posible. Vamos a hacer la prueba. Y hicieron un grupo, me parece que fueron como de 3 varones nada más, contra 12, contra 11 mujeres. Ellas profesionales y ellos no eran profesionales. Y les dieron una goliza los hombres a las mujeres. Y se mira cómo cuando se mueven hay mucha diferencia, ¿ok? ¿Sí me entiende? O sea, delante de Dios todos somos importantes, ¿ok? Pero Dios nos diseñó dentro de su plan con propósitos un poquito diferentes. Pero esto ha creado conflictos hoy en día entre el hombre y la mujer. Desgraciadamente, muchas mujeres, no todas, de hecho es un grupo pequeño, no están de acuerdo con el plan de Dios para ellas y quieren tomar el lugar de los varones. Y desgraciadamente es increíble, pero hay muchos varones que tampoco quieren no están de acuerdo con el plan de Dios para ellos y han dejado que las mujeres tomen su lugar. ¿Sí me entiende? Esto lo vemos en el hogar, ¿sí? Donde la que manda, la que liderea el hogar, la que decide, la que es la cabeza, es una mujer. Y el hombre se somete a todo lo que diga ella, ¿no? ¿Sí, sí, me entiende? Pasa eso, los papeles se invierten y entonces hay un desorden y luego se mira. Bueno, algo así estaba pasando en el tiempo de un hombre llamado Barak y una mujer llamada Débora en el tiempo de los jueces. Tiempo de los jueces fue un periodo donde el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Dios permitía que fueran disciplinados. Ellos clamaban a Dios. Dios mandaba un salvador, un juez, les salvaba de la opresión del enemigo. ¿Se acuerdan? Cuando el juez moría, o más bien todo el tiempo del juez, Israel vivía en paz. Pero cuando el juez moría, el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios otra vez. Y ese círculo vicioso se repitió como por 300 años en el tiempo de Israel, el tiempo de los jueces. ¿Sí estamos? El primer juez que existió, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el primer juez? ¿Se acuerdan? Otoniel. Otoniel existió en el tiempo que cuando murieron Josué y Caleb, líderes fuertes de Israel, cuando ellos murieron, hubo una generación que no sabía la guerra, no sabían pelear para obtener lo que Dios había prometido a ellos y no hacían nada, eran perezosos, ¿no? Hasta que apareció Otoniel
les enseñó a pelear, vencieron sobre el enemigo, tuvieron 40 años de paz. Murió Otoniel, Israel abandonó a Dios y cayó otra vez en esclavitud. ¿Se acuerdan? En ese tiempo los hombres no tenían convicciones de nada. Decían que conocían a Dios, pero pues no le servían, no le obedecían y Dios los castigó. Y tuvo que aparecer dos hombres de fe, ¿se acuerdan? Dos jueces, dos salvadores, que fue Ahod y Samgar. Ellos guiaron a Israel 80 años. 80 años tuvo paz Israel, porque Ahod y Samgar les enseñaron a confiar en Dios. ¿Estamos? Cuando muere Ahod y Samgar, nuevamente el pueblo de Israel le da la espalda a Dios. Y ahí aparecen entonces dos personajes, que son Débora y Samgar, pero Samgar, Barak. Eso es lo que estamos leyendo ahorita. Eso es lo que quiero compartir el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El texto, Jueces capítulo 4, verso 1, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Dice que después de que muere Ahod, Israel nuevamente hizo lo malo delante de Jehová. Leamos el verso 1, todos en su Biblia. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice. Y en el verso 2 nos dice cuáles fueron las consecuencias. Dice el verso 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Azoret Goín. 20 años Israel fue esclavo del rey de Canaán. En ese tiempo hubo dos problemas mayores en Israel, que era su consecuencia de su pecado de ellos. Una consecuencia fue de que fueron esclavos del rey de Canaán, como acabamos de leer. ¿Estamos? Ok. Hermano, ¿y cuál sería la otra consecuencia? La otra consecuencia es de que los hombres se mira, vamos a leer ahorita, que eran muy débiles, eran muy tímidos, no tenían carácter, no tomaban decisiones, estaban muy relajados. Y Dios, voy a usar esta palabra, en su gracia permisiva, permitió que se levantara una mujer. ¿Ok? No voy a decir que Débora era malvada, Débora no era malvada, ¿ok? Era una mujer muy valiente, era una mujer de decisión, ¿ok? Y ella, a causa del pecado de los hombres por su condición, tuvo que tomar un lugar que según el plan de Dios no le correspondía. Eh, por eso decimos que esto sí fue la gracia de Dios el permitir que ella se levantara, pero no era ese el plan de Dios desde un principio, que fuera así. ¿Sí se entiende? Lo voy a explicar. Muchas veces le llamamos a esto su gracia permisiva, no su gracia directa. Eh, eh, la voluntad directa del Señor en el matrimonio es esta, que el varón es la cabeza
El que liderea es la voluntad directa. ¿Sí me entiende? Sí tiene que ser según la Biblia. Vamos a leer ahorita. Pero cuando el varón abandona su responsabilidad, algo se tiene que hacer, ¿cierto? Y en su voluntad permisiva, en su gracia permisiva, Dios a veces pues permite que alguna mujer haga algo, ¿no? Para que la familia no se corrompa. Bueno, esto es lo que vemos constantemente. Entonces, esto es algo similar que estaba pasando en el capítulo 4 de los jueces. No, no sé si vamos entendiendo hasta ahí. ¿Sí vamos entendiendo? Ahora, eh, voy a explicar un poquito esto de la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva, ¿ok? No sé si usted lo está entendiendo. Dios es soberano sobre la tierra, sobre todo. Y todo lo que pasa no se sale del control de Dios. ¿Se entiende? Y, y a veces Dios nos deja que hagamos cosas, no porque Él lo mandó o le guste, sino porque nosotros nos enneciamos y no queremos obedecerle. Entonces Dios nos deja que lo experimentemos para que aprendamos, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que sufren? Nosotros, ¿sí? Por no hacer la voluntad directa de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho usar para explicar esto. Es el ejemplo de un hombre que Dios le dijo, no hagas esto. Y ese hombre dijo, no lo voy a hacer entonces. Yo no lo voy a hacer. Y después viene a Dios ese hombre y le dice, Dios, me están invitando a que haga esto. Y Dios le dice, ¿no te dije que no lo hagas? Y él dice, ok, no lo voy a hacer, ¿no? Y después viene otra vez, Dios, pero me están invitando, ¿no? Y Dios le dice, está bien, hazlo, dice. ¿Sí me entiende? Vamos a ver ese caso en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Eh, Vaya conmigo a Números 22 y voy a usar este caso para explicar lo que pasó en el tiempo de Débora y de Barak. Vaya conmigo. Números, capítulo 22. Nosotros podemos aprender mucho de esto que estamos leyendo para aplicarlo a nuestra vida en el tiempo de hoy. ¿Lo encontró? Lo vamos a leer no para saber simplemente. No, la idea de leerlo es para ver cómo yo lo aplico en mi vida. ¿Sí entiende? Ese es el propósito. No solamente para saber. Dice así. Verso 10 al 11 primero. El nombre de este personaje necio era Balaam. Balaam. ¿Se acuerda? Agrábelo porque luego yo me equivoco, ¿ok? Y los pongo al revés. Y el que lo estaba invitando a hacer lo malo se llamaba Balak. 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 No Barak. Balak. Balak era un rey, ¿ok? Dice así el verso 10 al 11. Vamos a leer. Balak le pidió a Balaam que maldijera a Israel. Leamos en el verso 10 al verso 11. Dice así. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, o sea, Israel. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. ¿Entendió lo que leímos?
Balac, rey de Moab, le dice a Balaam, Balaam, ¿ves este pueblo que salió de Egipto? Es mucho, dice. Quiero que lo maldigas y tal vez así lo voy a vencer. Ok. Ahora, ¿qué hizo Balaam? Balaam, este, consultó a Dios, o más bien Dios le habló a Balaam para decirle lo que tenía que hacer. Vamos a leerlo en el verso 12 al 13. ¿Lo tienen? Esto es lo que llamaríamos la voluntad directa de Dios para Balaam. ¿Ok? Dice así en el verso 12 al 13. Entonces dijo Dios a Balaam, ok, esta fue la orden, lo que hay que hacer, se llama voluntad directa. ¿Qué le dijo? Lea conmigo, ¿qué le dijo? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué le dijo Dios a Balaam? No vayas con Balac, ni tampoco maldigas a Israel, porque bendito es este pueblo. Está fácil, ¿no? Esa fue su voluntad la directa de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Balaam? O sea, ¿es difícil de entender esa orden? No, no ir con ellos, no maldecir al pueblo y punto. Ahora, ¿qué hizo Balaam? Bueno, Balaam, o más bien Balac, le insistió a Balaam, porque así es el enemigo, que le acompañara aún en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leerlo en el verso 15 al 18. ¿Lo tienen? Dice así. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables, o sea, para convencer a Balaam, que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que nos dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué debió haber contestado Balaam? Pues no, no, ¿por qué? Porque Dios me dijo que ni vaya con ustedes, ni maldiga al pueblo. Está fácil hasta ahí. Ahora, ¿qué hizo Balaam? Bueno, vamos a ver lo que hizo Balaam. En el verso 19, Balaam sí quería ir con los moabitas. Balaam quería la recompensa que le ofrecía el rey. Balaam quería desobedecer a Dios, aunque Dios ya le había dicho qué hacer. Así es que Balaam se necia, ¿no? Y se atreve a ir a preguntarle a Dios a ver si Dios ya cambió de opinión, ¿no? Ahí en el verso 19 vamos a leer. Dice así, ¿lo tiene? Dice, en el verso 19 leemos, ya Balaam delante de Dios, ¿no? Os ruego, dice, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, le dijo, le contestó Balaam a Balac. Os ruego que por tanto ahora os reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, como diciendo, a lo mejor Jehová cambia de opinión. Dios cambia de opinión cuando te da una orden directa. Dios no cambia de opinión, ¿ok? Ahora, en el verso 20 al 22, vamos a ver qué le contestó Dios a Balaam, ¿no? Porque vino Balaam a consultar a Dios, ¿no? En algo que Dios ya le había dicho claramente. Dice el verso 20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora, ¿verdad que parece que Dios cambió de opinión?
Bueno, en el texto es Dios el que le dice que vaya, ¿cierto? Ahora, ¿significa eso que Dios cambió de opinión y ahora sí quiere que Balaam vaya con ellos y maldiga al pueblo? No, Dios no ha cambiado de opinión en su orden con Balaam. Solamente que Dios miró que Balaam se había eneciado y en su voluntad permisiva que llamamos, le dijo, está bien, ve. Porque en realidad los designios de Dios se van a cumplir, ¿ok? Dios siempre cumple sus planes y usa a los hombres aunque se ennecien, ¿no? Aunque los hombres necios sufren las consecuencias. Ahora, ahí pareciera que Dios le dio permiso y está de acuerdo, pero cuando leemos el verso 20 hasta el 22, vemos que Dios está muy enojado porque Balaam no le quiso obedecer algo que Dios ya le había ordenado directamente. Dice el verso 20, ¿lo tienen? Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El verso 21 dice, así Balaam se levantó por la mañana, viendo que está contento, ¿no? Ah, Dios sí me dejó ir, ¿no? Voy a poder cobrar lo que me prometieron, ¿no? Y Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el verso 22, lea conmigo, ¿qué dice? Y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, ¿quién no le dijo Dios que iba? No, en realidad Dios le dijo que no fuera. Por su necedad, después le dijo, ok, vete, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros así? ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces usted sabe que Dios dijo, esto no lo hagas? Y usted dice, ah, pero yo no creo que sea tan malo. A lo mejor si lo hago, después a Dios le gusta. ¿Cómo lo voy a hacer? Algunos hemos pensado así, ¿cierto? Voy a usar un, un ejemplo bien chocante, especialmente para los que se quieren casar, ¿no? ¿Sí? Los jóvenes saben, los que se quieren casar, bueno, algunos no están jóvenes todavía, ya no son jóvenes, ¿no? Algunos saben, muchos saben que Dios no aprueba el yugo desigual. ¿Sí me entiende? Pero posiblemente, aún sabiéndolo, hoy en día esté algún varón, joven o adulto, o alguna jovencita o adulta, pensando, oh, yo ya sé que a Dios no le gusta esto, pero aún así lo voy a hacer. A lo mejor Dios cambia de opinión más adelante. ¿Sí me entiende? Tengo una pregunta, ¿Dios va a cambiar de opinión en cuanto a eso? No, Dios no va a cambiar de opinión, ¿ok? Las consecuencias van a venir. Puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo. Van a llegar, ¿ok? Te lo voy a decir así. No lo dudes, como le dijo Dios a Nahum, no a Habacuc. No lo dudes, ¿ok? Aunque tarde, la consecuencia va a llegar. ¿Sí me entiende? Que lo vas a hacer, sí, sí lo vas a hacer si lo quieres hacer. Dios va a dejar que lo hagas. Y tú vas a decir, ah, Dios no hizo nada. Me lo está permitiendo. No, se llama voluntad permisiva de Dios cuando uno se ennecia. Pero no es la voluntad directa de Dios, nunca. ¿Sí estamos ahí? Usé todo este ejemplo para explicar el asunto de Débora y Barak. ¿Ustedes saben qué pasó con Balaam? Bueno, Balaam después murió, ¿ok? En la guerra. Lo mató el ejército de Israel. No recibió la recompensa. No obtuvo recompensa aquí en la tierra.
ni tampoco fue salvo, aunque aparentemente la amaba a Dios. De hecho, cuando usted lee conmigo, no pierda Jueces, pero vaya conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 2. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 15 al 16, se pone a Balaam como un ejemplo de un hombre que aparenta confiar en Dios, pero que es falso. ¿Lo tiene? Aún Pedro nos recuerda a Balaam, ¿no? Pero para algo negativo, ¿ok? No para algo positivo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 15 al 16. Lea conmigo, ¿lo tiene? Dice así, verso 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Qué hizo Balaam? Dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Saben ustedes que la mula de Balaam era más inteligente que Balaam? ¿Sí? Porque Dios le dijo a Balaam, no vayas por ahí. Y Balaam fue por ahí, arriesgándose a la espada de Dios. Pero el asna que lo llevaba, cuando vio que el camino estaba impedido por un ángel, el asna no quiso pasar. Y así salvó la vida de Balaam. ¿Sí me entiende? ¿Quién fue más listo? El asna. Alguien dijo que Balaam era tan tonto que todavía se puso a platicar con el asna, ¿no? A pleitear con el asna. De hecho, Judas también habla sobre Balaam, no en el sentido positivo, sino negativo, ¿ok? Si usted va a Judas, en el verso 11, tiene un solo capítulo, ¿lo tiene? También se habla de Balaam como un hombre que recibió un mensaje directo de Dios, pero que él hizo otra cosa y que Dios se lo permitió, pero para destrucción. ¿Lo tiene? Judas, verso 11, dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, dice. Con el verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Y habla de aquellos que aparentan ser salvos, pero no lo son, ¿ok? Bueno, regresando al asunto de Débora y de Barak. En el tiempo de Jueces capítulo 4, los hombres abandonaron la posición que directamente Dios les había encargado. Y una mujer llamada Débora, pues tuvo que tomar esa posición, repito, no porque fuera la voluntad directa de Dios, sino porque algo se tenía que hacer. Y ahora los hombres estaban dependiendo de una mujer para hacer la obra de Dios que Dios les había encargado a ellos. Por eso yo le puse por título, hombres débiles
y mujeres fuertes dan como resultado un desorden total. Ahora, si alguien todavía, no sé, dice, hermano, pero delante de Dios todos somos iguales y todos podemos hacer la misma cosa porque todos tenemos capacidades. Así decimos luego, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Es cierto, delante de Dios todos somos iguales, todos tenemos capacidades similares. De hecho, hay mujeres que son más capaces que algunos hombres, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Dios estableció un orden y si vivimos en base a ese orden, honramos a Dios. Pero si no vivimos en base a ese orden, no honramos a Dios, aunque las cosas salgan bien. ¿Sí me entiende? Alguien dice, hermano, pero mire, en la casa manda mi esposa y qué bien está la familia. Dios debe estar contento. No. ¿Cómo Dios va a estar contento cuando tú desobedeces a Él y aunque te vaya bien? Eso no tiene nada que ver, ¿ok? O sea, aquí lo que importa no es cómo te vaya a ti, aquí lo que importa es agradar a Dios en lo que ordenó, ¿sí me entiende? Sí, porque algunos dicen, pero me va bien. Eso no tiene nada que ver. Sí, no sé si me entienda. Porque luego ponen esta excusa. Está bien, yo desobedecí a Dios, pero desobedeciéndole me va bien. Significa que estoy bien. No, tienes que entender eso, ¿ok? Nadie puede decir que está honrando a Dios cuando le has desobedecido. Eso no puede ser posible. Ahora, solamente para dejarlo claro, desde Génesis capítulo 2, en el verso 18, no se duerma por favor, ¿ok? Porque esto es importante para su vida. Hombres gobernados, pónganse al tiro, por favor, ¿no? Mujeres, que han tenido que tomar el papel de líder, no te conviene hacerlo, o que no te conviene, porque estás en un lugar en el cual no estás honrando a Dios. A menos que no haya quien lo haga, pues adelante, ¿no? Pero de lo contrario, no es correcto. No está bien para ti. En Génesis 2:18, este, Dios creó al hombre y nos deja claro en que la mujer iba a ser su ayuda, ¿ok? No su guía. Dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ella es la ayuda idónea, no es quien dirige el hogar, ¿ok? No es quien hace el trabajo y tú le sigues. Cuando llegamos a Génesis 2:16 al verso 17, fue el hombre el que recibió los mandamientos para enseñar a la mujer, ¿ok? Y con estos mandamientos guiar a la mujer. Dice así Génesis 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán debió haber enseñado esto a su mujer Eva. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 3, en el verso 6, los papeles se invierten y por eso estamos el día de hoy como estamos, ¿ok? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Eva tomó una posición que no le correspondía desde Génesis, hermano, y eso trajo el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer, dice así, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y fue corriendo a preguntarle a su esposo qué debían de hacer. No dice así, ¿verdad? No dice. Y que era agradable a los ojos, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, era aventada, ¿no? Era hombre, mujer, de esas mujeres que decimos,
Son valientes, pero no, este es un sentido negativo. Dice, y comió, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pablo dice que cuando Adán comió, Adán sabía lo que estaba haciendo, que era incorrecto. Pero pasó esto. Eva comió y le dijo a su marido, hey, come también tú, ¿no? ¿Y qué hizo Adán? Lo que tú digas, Eva, ¿no? Y comió. Él sí sabía. Ella fue engañada. Él sí sabía. ¿Sí me entiende? Una mujer fuerte y un hombre débil que se deja guiar por ella cuando debió haber sido al revés. ¿Sí me entiende? La consecuencia de esto, bueno, ya sabemos, ¿no? Si usted lee conmigo Génesis capítulo 3, en el verso 16, hubo consecuencia para todos. A la mujer dio varias consecuencias, entre ellas una consecuencia que hasta hoy día se mira mucho y cada vez se mira más. ¿Y qué es? Que la mujer, esto es consecuencia del pecado, pero se hizo más grave, ¿ok? Que la mujer no quiere tomar la posición que Dios le dio. La mujer quiere tomar la posición que Dios le dio al hombre. Dios le dijo a Eva que a eso se iba a enfrentar a causa del pecado ya en su carne, en su naturaleza, ¿ok? Y mujer, es una lucha que tú tienes y que la puedes superar, puedes vencer en el temor del Señor, ¿ok? En el poder de Cristo, sí. Tu naturaleza no va a querer, pero desde un principio Dios le dijo a la mujer que así sería. Esa lucha la tendrías tú, mujer, ¿ok? El hombre tendría otras. Leamos en Génesis 3:16, ¿lo tiene? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Bueno, se entiende que al principio iba a tener muchos hijos, ¿ok? Pero iba a ser sin dolor. Eso cambió. Por el pecado, ahora vas a seguir teniendo muchos hijos, pero con dolor. Mujeres, ¿sí duele o no duele? Yo creo que sí duele, ¿no? Yo creo que sí duele. Ok, esa es una consecuencia que existe y seguirá existiendo hasta que el Señor te llame a su presencia, ¿no? Pero ahí te va otra consecuencia que también duele mucho. Dice ahí, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiso decir ahí el Señor? Sería como esto. Y tú querrás gobernar a tu marido, pero él es el que tiene que gobernarte a ti. Otra traducción describe así, escucha otra traducción, nueva traducción viviente. Dice así, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Sí, es que Dios hizo que el hombre gobernara a la mujer, no que la abusara, no que la humillara. Entendamos, ¿cierto? Eso es machismo. No, que la guiara, ¿ok? Que fuera por delante, que fuera el líder del hogar. Eso es la cabeza. Dice, él te va a guiar. La mujer debe sujetarse, ¿ok? Dice, pero tu mujer vas a querer gobernarlo a él, pero no va a ser así. No tiene que ser así. ¿Sí estamos? Ahora, hermano, pero eso lo decía en el Antiguo Testamento. Ese era un asunto cultural. No, es un asunto cultural, ¿ok? Esta fue la voluntad de Dios desde un principio. No tiene que ver nada con la cultura de un pueblo, ¿ok? ¿Sí me entiende? Algunas veces que lo he presentado, dicen, hermano, pero eso era cultural. No, no es cultural. Este es el plan de Dios. El apóstol Pablo fue de los hombres que más defendió a las mujeres en sus cartas. ¿Sabe usted, verdad? El apóstol Pablo era muy tierno con las mujeres. Él las defendió bastante. Fue Pablo el que dijo a los hombres,
que hay que ser, no hay que ser áspero con ellas, hay que amarlas, hay que dar la vida por ellas, ¿no? Así como lo hizo Jesucristo. ¿Sí me entiende? Pero también dijo que había un orden de liderazgo, ¿ok? Que invertirlo no agradaba a Dios. Vaya conmigo a primer carta a Timoteo capítulo 2, por favor. Primer carta a Timoteo capítulo 2. ¿Estamos aprendiendo algo, no? Ya, si usted no lo hace, bueno, Dios se lo va a permitir, se lo va a dejar, pero usted va a sufrir las consecuencias. Primera carta a Timoteo capítulo 2, en el verso 8. Vaya conmigo, por favor. Y sigo usando esto para explicar lo de Débora y Barak. Así vamos a concluir. Dice 1 Timoteo capítulo 2 en el verso 8. ¿Lo tiene? Esta fue la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo capítulo 2 verso 8. ¿Estamos? Dijo el Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, ¿significa que las mujeres no pueden orar? Sí, sí pueden orar, ¿ok? Pero Dios quería que los hombres fueran por delante aún en esto, ¿ok? ¿Sí me entiende? Que los varones influenciaran a toda la familia a orar, pues. Vamos a seguir leyendo. Dice así, verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, que confían en el Señor. Verso 11, nos va a decir el verso 11 que la mujer, que Dios no fue su plan que la mujer gobernara sobre el hombre. Y cuando una mujer toma la posición de enseñarle al esposo a un hombre, es una especie de gobierno, ¿ok? De dominio. Y Dios dice que no está de acuerdo con eso. Dice así el verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea, Dios quiso que fuera el hombre el que instruyera a la mujer, no al revés. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 12. Esto es clave el verso 12. Dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo tuvo también este problema en las sinagogas, ¿ok? En la iglesia del primer siglo, donde las mujeres pues querían tomar el lugar de los varones, ¿ok? Y los varones se estaban dejando. Y les dijo, esto no debe ser así, ¿ok? Hay un orden en el plan de Dios con respecto a la familia. El hombre debe ir por delante, él debe llegar en oración, debe ser un ejemplo. En la enseñanza, el hombre debe ir por delante, él debe enseñar a la mujer. En cuanto al gobierno del hogar, el hombre debe gobernar, no la mujer. De hecho, aquí relaciona enseñar y gobierno en la misma forma. Por eso cuando una mujer enseña a varones adultos, eso es ejercer gobierno, ¿ok? Por eso la Biblia no llama pastoras, ¿ok? Sino pastores, porque el pastor es un maestro, es alguien que enseña. Y cuando enseñas, ejerces gobierno, ¿ok? Por eso a la mujer no le es permitido, dice Pablo. Ahora, algunos dicen que Pablo dijo esto porque odiaba a las mujeres. Pablo no odiaba a las mujeres, ¿ok? Pablo amaba a las mujeres en el amor de Cristo, ¿ok? Las cuidaba. Eh, pero Pablo tampoco hizo esto porque esa era la cultura de ellos. No, porque Pablo cuando ordena esto, él apela a la creación, a como fue al principio el plan de Dios. Por eso él dice ahí en el verso 13, nos dice por Pablo, ¿por qué el orden fue así? Esto fue el plan de Dios desde Génesis. ¿Ok? ¿Lo leemos? Dice así,
porque Adán fue formado primero. Pablo dice, ¿por qué el hombre es la cabeza, el que dirige? Porque en el plan de Dios dice que Dios hizo primeramente al hombre, a Adán, ¿ok? Primera razón, por creación, porque primero fue creado el varón. Segunda razón, porque en el pecado la que fue engañada fue la mujer y no el varón. Son dos razones que Pablo da, porque Dios quiso que el hombre dirigiera la familia. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Quién fue engañada? La mujer. Entonces, ¿por qué comió Adán? Que quiso obedecer a su mujer, ¿ok? Porque él sí sabía que lo que iba a hacer era pecado delante de Dios. ¿Sí estamos? ¿Sí fue débil Adán o no fue débil? Sí. ¿Sí fue fuerte Eva o no fue fuerte? Sí. Ella quiso estar sobre él. Ahora, eh, hay un verso ahí que lo voy a leer porque a veces no muchos lo entienden, yo lo quiero compartir. Dice el verso 15, no es parte de la predicación, pero lo voy a poner. Hablando de la mujer, dice, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice que la mujer va a salvar engendrando hijos y tiene que permanecer en fe, amor y santificación y con modestia. ¿Qué significa eso? ¿Que para que la mujer sea salva y tenga vida eterna tiene que hacer esto? No, no está hablando de eso. No, para que la mujer sea salva y tenga vida eterna, tiene que poner la fe en Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, ¿ok? ¿Sí me entiende? Igual que el hombre, para que un hombre sea salvo y vaya al cielo cuando muera, tiene que creer lo que dijo Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Que Él iba a ir a la cruz, que iba a dar su vida en lugar de los pecadores que somos nosotros. Que todos los que confiáramos en Él, que murió por nosotros, tendríamos vida eterna, ¿ok? Que permitiríamos que Él gobernara sobre nosotros y nosotros seríamos sus siervos. ¿Ok? Fe verdadera, ¿ok? Confianza verdadera. Esta es la manera que Dios estableció para que el hombre fuera al cielo, ¿ok? ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, verso 8, que dejamos de tarea. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O como dice Romanos Romanos capítulo 3, verso 3:20, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿ok? Sí, la salvación solamente se obtiene por poner la fe en Cristo que murió en la cruz del Calvario, ¿ok? ¿Sí me entienden? No es algo que ganamos, no es algo que merecíamos, es un regalo, por eso se llama gracia. Gracia es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos da la salvación como un regalo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor, por supuesto. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, ¿de qué se salvará la mujer según leímos primera carta de Timoteo? Pero ésta se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, el contexto dice que ella fue engañada, ¿ok? Así es que para que una mujer no sea engañada, de eso se puede salvar, la mujer se puede salvar de no ser más engañada haciendo esto. ¿Qué? Que se ocupe de las cosas que Dios le encargó. ¿Como cuáles?
Sus hijos, ¿ok? Que se encargue de sus hijos. Esa es una razón. ¿Saben ustedes que es muy difícil engañar a una mujer que está ocupada cuidando a sus hijos? Por ejemplo, miren, usted va con un varón y le dice, hey, te vendo estas dos llantas de motocicleta bien baratas, ¿ok? $300. Usted las compra, ¿no? Y después tu esposa dice, pero ni siquiera tienes motocicleta. No sé por qué compramos cosas que necesitamos, ¿cierto? Pero vas con una mujer que está ocupada en sus hijos, que le preocupan sus hijos, y tú le dices, hey, necesitamos comprar esto, ¿no? Y ella te dice, hey, primero leche, primero ropa, primero zapatos, ¿ok? Hay que andar comprando carros ni que nada, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque la mujer está preocupada por sus hijos. Por eso Pablo dijo, la mujer puede evitar ser engañada de diferentes maneras si se centra en atender, en primer lugar, a sus hijos, ¿ok? Esta es una buena forma, ¿ok? Pero también tiene que permanecer en fe. Significa confiando en el Señor, dependiendo del Señor, teniendo una relación constante con el Señor. También tiene que andar en amor, ¿ok? Pero no amor del mundo. No, amor aquí es amor ágape. O sea, ese amor sacrificial, ¿ok? Para sus hijos, para su esposo, para su prójimo. ¿Qué más? Tiene que andar en santificación. Santificación significa vivir cada día apartándose para el Señor, ¿ok? Dando la espalda a las cosas del mundo que van en contra del Señor. Y con modestia. ¿Qué significa modestia? Modestia aquí significa tener una mente sana, un pensamiento sano, recto, ¿ok? Prudente. ¿Y cómo se tiene una mente sana, hermano? Bueno, tienes que aprender a pensar como Cristo, ¿ok? Lea Filipenses, la carta a los Filipenses. En fin, de eso habla el verso 15. Quise compartirlo, porque estamos hablando de la mujer, ¿no? Ahora, sí, para concluir, regresemos al caso de Débora y Barak, porque ahí empezamos. ¿Ok? Jueces capítulo 4. ¿Lo tiene? Israel estaba siendo maltratado por los cananeos, ¿ok? Los estaban matando y los hombres no estaban haciendo nada. Dios había llamado a un hombre llamado Barak y Barak no hizo nada. Así es que tuvo que levantarse una mujer llamada Débora. Ahora, pero Débora tampoco hizo nada, ¿ok? Débora lo que hizo fue, dice, gobernar nada más. Es decir, ella se sentaba en su palmera y le decía a Israel qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer, mientras lo están matando. O sea, Débora no levantó un ejército, simplemente dice que gobernaba allí. ¿Cómo llegó a gobernar Débora? No se sabe, pero lo más seguro es de que se propuso ella y los varones votaron y dijeron, pues sí, que sea Débora. Y ahí estaba Débora, ¿no? Ahora, con todo lo que expliqué, ¿esta forma es la correcta delante de Dios? ¿Era la correcta realmente? No, porque Débora no estaba salvando al pueblo, ¿ok? Ella no lo iba a hacer, ¿ok? Así es que ella tuvo que llamar al hombre que Dios había llamado en realidad. Dice Jueces capítulo 4 en el verso 6. Repito, y no estoy diciendo que Débora sea malvada, no, pero se vio obligada a hacer algo que no le correspondía. Y en Jueces capítulo 4 en el verso 6 dice, ¿lo tiene conmigo? Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Abinoam significa mi padre es reposo, ¿no? Este, y así era Barak, ¿no? Le gustaba estar reposado nada más, ¿no?
de Cedes de Neftalí. Y le dijo, escuchen lo que le dijo Débora a Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? O sea, Débora sabía que ella no había sido llamada. Débora sabía que el que había sido llamado es Barak, ¿ok? Y por eso ella va pues a amonestarle de alguna manera y le ordena, ¿ok? Si ven la actitud de Débora, así es valiente, la verdad, pero luego se ve que ella está gobernando, ¿ok? Ahora, en el verso este, 7, vemos la actitud de Barak. Bueno, en el verso 8, porque en el verso 7 aún Débora le explicó cómo era el plan de batalla, ¿no? Todavía Débora le explicó, ¿no? En el verso 7 dice, el plan de batalla es este. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, este plan lo trazó Dios y Débora lo sabía. Y Débora se lo recordó a Barak. Ahora, lo que vemos es la respuesta de Barak en el verso 8. ¿Lo tiene? Está buena la respuesta, ¿ok? Dice en el verso 8. Barak le respondió. ¿Cuál fue la respuesta de Barak? Y miren si lo que les comenté no fue cierto, dice. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esta fue la respuesta de Barak. O sea, él se negó a ir solo. Y lo que Barak dijo es que necesitaba de una mujer para ir a pelear. ¿Sí fue lo que dijo o no? Sí, sí, yo voy a la guerra, pero si una mujer va conmigo, ¿ok? Y saben, Débora ni siquiera era su esposa, ¿ok? Ella tenía otro esposo. Imagínense un hombre así. O sea, ¿qué opina usted de un hombre así? Lo compartí hace unas semanas. Varones, mujeres, ustedes están bien ahorita, ¿ok? Varones, imagínense, ¿no? Sí voy a pelear, pero si mi esposa va por delante, ¿no? Porque si alguien muere, que sea ella mejor, ¿no? Sí voy a ir, pero que vaya mi esposa porque, o alguien más para que tome las decisiones por mí, ¿no? O sea, usted, mujeres, ¿qué opinarían de un varón así? Alguna dirá, no, pues yo quisiera un esposo así. No, manas. No, ¿sí me entienden? ¿Qué opina usted? No, no está bien. Varones no siente así como que hasta se le enchina la piel, ¿no? Así como casi usted dice, ¿seré yo un maestro? Piénselo. ¿Qué clase de hombre era este Barak? Y si Barak era lo mejorcito, ¿cómo estarían los demás? No sé. Vemos las consecuencias negativas de la respuesta de Barak. ¿Por qué decimos que aquí había un pecado? Porque hay consecuencias negativas. Si no fuera malo, no habría consecuencias, pero hubo consecuencias, ¿ok? De la respuesta de Barak. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, lo leemos en el verso 9. Leamos el verso 9. Lo que le dijo Débora. Ella dijo, iré contigo, dice, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak. O sea, Barak iba a hacer el trabajo como quiera, ¿ok? Pero no iba a ser reconocido los varones por esa victoria, ni los varones iban a poder dar la gloria a Dios, sino que iba a ser algo que no era común o que Dios no trazó en su plan, que las mujeres fueran reconocidas por lograr la victoria, ¿no? O sea, esto no era parte del plan, pero así va a ser las consecuencias, ¿no? Eh, igual, Barak sí fue a la batalla, él hizo el trabajo, logró la victoria. Al único hombre que Barak no pudo matar con su ejército fue a Císara, el general, porque Císara escapó corriendo.
La historia nos relata que la batalla se desarrolló en un lugar que aquí se llama el torrente de Sison. Es un valle muy pantanoso. Está en Israel, ¿ok? También se conoce como Valle de Megiddo. También se conoce como como Armagedón. Es un lugar donde la tierra es suelta que con un poco de agua se hace pantanosa. Los caballos no pueden andar ahí, las carretas menos. Y allí Dios hizo que este ejército entrara el enemigo y no pudieron moverse. Y llegó Barak y los atacó con su ejército y los acabó a todos. Císara escapó y llegó a la casa de una mujer, ¿cierto? Una mujer a la cual él le pidió agua, dice, y ella le dio leche, ¿no? Y él se quedó dormido y cuando estaba dormido fue una mujer la que le mató clavando una estaca en su frente, traspasándolo y la misma estaca llegando hasta el suelo, ¿no? Bueno, eh, consecuencias de la negatividad de Barak. No era la voluntad directa de Dios que Débora tomara control, era la voluntad de Dios que lo hiciera Barak. Él no lo quiso hacer, hubo consecuencias. Como quiera, Barak hizo el trabajo, pero Dios no fue honrado como debió haber sido honrado, ¿ok? No podemos decir que Dios fue honrado en todo esto, porque no se hizo de la manera a como Dios lo había establecido. Piénselo. El pecado está aquí en que las cosas no se hicieron en la forma de Dios. Y Dios tuvo que permitir que aún se hicieran de una manera diferente, ¿ok? Aquí tenemos una exhortación a los hombres para que sean valientes, para que vayan delante de la familia. Ese es el plan de Dios. También tenemos una exhortación para las mujeres, que sean la ayuda idónea, ¿no? Para el varón, que sí le apoyen, pero que no tomen un lugar que no les corresponde. No es conveniente para ustedes, las que tienen esposo, para las que se van a casar. Esta es una exhortación para que no haya varones tímidos, para que no haya varones que se escondan tras una mujer, para que no haya varones que digan, sí voy, pero si va ella. ¿Sí me entiende? Aún así Dios le salvó. Pero estaba terrible el asunto ahí, ¿no? Estaba terrible. Escuchen, desgraciadamente, tristemente, analícenlo. ¿Está pasando en los hogares? ¿Está pasando en las iglesias? Está pasando aún en el gobierno. ¿Sí me entiende? Varones débiles, mujeres fuertes y trae un caos total al final. No he terminado todavía. En la tarde vamos a continuar con la segunda parte de este libro. Vamos a dar gracias a Dios. Yo espero que usted y yo podamos aprender algo, que el Señor nos ayude. Dios quiere que dejemos que Él gobierne sobre nosotros. Cuando no hacemos lo que Él dice, estamos evidenciando que Dios no está gobernando sobre nosotros, ¿ok? Esto le pasó a Israel en tiempo de los jueces. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta mañana porque pudimos reunirnos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a que cada uno de nosotros queramos hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a que cada uno de nosotros queramos, permitamos que tú nos gobiernes. Que nosotros no vivamos haciendo lo que bien nos parece, sino más bien haciendo lo que tú ya ordenaste. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Padre, por favor, ayuda si el día de hoy aquí en este lugar alguien no es salvo,
alguien está lejos de ti, Padre, que tú puedas salvarle, que pueda producir fe en su corazón, que te crea, Padre, que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz. Padre, ayuda en este lugar si hay una alma así, sea varón, sea dama. Padre, por favor, ayúdanos a los que ya somos salvos, a que queramos permitir que gobiernes en nuestras vidas, haciendo nosotros lo que tú nos has encargado, Padre. Por favor, ayúdanos. Padre, ayúdanos porque nuestra carne misma no quiere, porque nuestra carne misma se revela muchas veces. Pero Padre, ayúdanos porque tú has prometido que nos darás el poder que necesitamos para hacer también tu voluntad, que no estamos solos. Pero Padre, por favor, guíanos, dirígenos en esa fe. Padre, gracias por tu palabra. Úsala según la condición de cada uno de nosotros. Ahora que salgamos de este lugar, que no la olvidemos, que no la desechemos. Gracias en nombre de Cristo. También llévanos con bien los que vamos a ir a tomar alimentos fuera, Señor, que siempre lo hagamos con acción de gracias y permítenos que en la tarde y en el transcurso del día podamos también aprovechar el tiempo y que en la semana, Señor, podamos también vivir de tal manera que te agrademos a ti. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, casi terminamos unos anuncios y damos por concluido.